progresista somos diferentes a los otros partidos de nuestro sistema político, como sin duda los otros partidos se consideran diferentes de nosotros. Eso no significa que no sepamos y valoremos que formamos parte de un mismo proyecto común, un proyecto que se llama Uruguay. Como así también de una misma región que ansiamos y bregamos por mantener y perfeccionar en su democracia. Es en el debate público que defendemos nuestras ideas y nuestros puntos de vista. No hay sociedad sin conflicto. No sería natural ni incluso conveniente que así fuese. Pero confiamos en el sistema democrático para la dilucidación o superación de esos conflictos. Y confiamos porque la democracia, bien entendida, define las partes opuestas en términos de adversarios y no de enemigos. La historia ha demostrado que encarar los conflictos en términos de enemistad nos lleva más tarde o más temprano, a la destrucción de la propia democracia. Hablar de democracia supone reconocer la existencia de adversarios, de puntos de vista diferentes y hasta enfrentados, pero implica la aceptación de reglas en las que el oponente siempre tiene derecho a defender su punto de vista. Como se ha dicho, la política es la puesta en escena de conflictos y la democracia es la forma que nos permite expresar esos conflictos y resolverlos, pero nunca sobre la destrucción del otro. Estas breves reflexiones no han pretendido aportar nada nuevo sobre el concepto y la praxis de la democracia, sino que se han referido y transitado por aspectos largamente conocidos y más aún obvios. No obstante, hemos creído conveniente reafirmarlos, puesto que pese a su obviedad, no siempre fueron tenidos en cuenta, tenidos en consideración o respetados, y en algunos casos solo en su forma. Recordarlos, comprometernos con ellos, puede ser la mejor manera de celebrar el proceso de su recuperación durante estos 25 años, lo que significa que no hace tanto tiempo, tan solo un cuarto de siglo, hubo quienes lo olvidaron. Saludo, pues, con entusiasmo, por su oportunidad y pertinencia, este ciclo de actividades conmemorativas que hoy se lanza. A continuación, los invitamos a compartir una serie de imágenes alusivas a esta conmemoración. Poder elegir a los candidatos que mejor representen tu pensamiento. Escuchar a todos los partidos políticos en el Parlamento y alternándose en el poder. ¿Les parece normal? Que la prensa pueda expresarse con absoluta libertad y que los trabajadores puedan reclamar por sus derechos. ¿Les parece natural? Que no existan presos políticos ni exiliados por pensar diferente. ¿Les llama la atención? La gran virtud de la restauración democrática que logramos hace 25 años, cuando tú nacías, es que hoy la libertad parece tan natural como la vida misma. La calidad de presidente de la República. Sin embargo, reconquistarla fue duro, complejo, un camino lleno de obstáculos. Vale la pena recordar y volver a valorar.
Hace 25 años, luego de 11 años, 8 meses y 4 días, llegaba al Palacio Legislativo nuevamente un presidente electo por el pueblo a prestar su promesa de fidelidad constitucional. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Fue un día de júbilo nacional. La gente cantaba y bailaba en las calles. 7 días después, una ley de amnistía amplia y generosa liberaba a los presos políticos. No había sido fácil el camino para llegar a ese día. 5 años antes, en 1980, el gobierno militar había llamado a un plebiscito para ratificar una reforma constitucional que pretendía una democracia tutelada. Un recordado debate entre los doctores Enrique Tarigo y Eduardo Ponce Echeverri por la oposición, y Néstor Volentini y Enrique Viana Reyes por el gobierno, enfrenta en televisión las dos opiniones. En definitiva, esta Constitución, ¿qué es lo que trae? Trae una enorme concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Esta solución es vieja como el mundo, porque Luis XIV tuvo en sus manos todo el poder, pero a un descendiente de Luis XIV le cortaron la cabeza. Si con eso bastara para arreglar los problemas sería muy fácil, pero no es así. Porque esta Constitución puede ser buena o puede ser horrorosa. Yo creo que es horrorosa. La ciudadanía mira con asombro. Hace años que no ve polemizar. Las cacerolas del uruguayo se hacen escuchar contra el gobierno. El pueblo vota no. Juzga que la propuesta no es democráticamente aceptable. Los militares reconocen el fallo y abren un diálogo. Han nacido semanarios y periódicos opositores. Opinar, Correo de los Viernes, La Democracia, Opción, entre otros. En noviembre de 1982, los partidos tradicionales son convocados a elecciones internas para elegir a sus dirigentes. Predominan las tendencias opositoras a la dictadura. Pibel Devoto preside el directorio del Partido Nacional, Julio María Sanguinetti es secretario general del Partido Colorado y Humberto Siganda, presidente de la Unión Cívica. Esa dirigencia asume la responsabilidad de conducir el diálogo. Comienza en el Parque Hotel. El país está ya efervescente. Visita Montevideo el rey de España y multitudes lo aclaman como un símbolo democrático. En su embajada recibe a todos los políticos de los partidos opositores, incluso los aún proscriptos. Fracasa el diálogo del Parque Hotel, pero la actividad política ya no puede detenerse. El 27 de noviembre de 1983, un pueblo se congrega en el Obelisco. La más grande multitud que se recuerda en un acto político expresa la voluntad nacional de retorno a la democracia. Alberto Candó le pone voz a una proclama redactada por Tarigo y Gonzalo Aguirre. Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. El 19 de marzo de 1984 es liberado luego de 13 años el general Líber Seregni. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria de futuro. Y dicen que si eso no se acepta y se felicita. El 16 de junio retorna a Uruguay Wilson Ferreira Aldunate y es llevado a prisión, donde permanecerá hasta pasada la elección. Por notificado quien quiera huir y el que no quiera también. Nosotros votaremos por no en cualquier plebiscito en que se plantea. Los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica comienzan un nuevo diálogo en el Club Naval. Culmina el 3 de agosto. Se confirma la elección con la participación de todos los partidos políticos para el último domingo de noviembre. Por el Partido Nacional, los uruguayos sumarán. Sanguinetti con Alderán, con Cera, con Jardín.
El pueblo uruguayo elige Sanguinetti y Tarigo, presidente y vice. El pueblo ha apoyado la consigna electoral de El Cambio en Paz. El 1 de marzo de 1985, hace 25 años, asume el nuevo gobierno. Desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y aguardar y defender la Constitución de la República. Se instala en el edificio construido bajo la dictadura para el Ministerio de Defensa. A partir de ahora, se llamará Libertad. Comienza la tarea de recuperar los valores esenciales de la República. Se clausuran los expedientes de la justicia militar contra Wilson Ferreira Aldunate y el general Líber Sereñi. Se autoriza el ingreso al país de todo ciudadano requerido por razones políticas. Se reanudan las relaciones comerciales con Cuba. Se crea la Comisión Nacional de Repatriación para ayudar el retorno de los emigrados. Se dicta una amplia amnistía para presos políticos y miembros de la guerrilla que intentó la revolución armada. Más tarde, se dictará otra para los militares que abusaron de su función. La democracia uruguaya retoma su posición en el concierto de las naciones. Los estadistas del mundo nos visitan, expresan solidaridad con el país y respeto por la transición pacífica que se lleva a cabo. El presidente Sanguinetti recorre el mundo reclamando un comercio internacional más justo. Ante este reclamo, se reúne el GATT en Punta del Este y abre la Ronda Uruguay. Se restablecen relaciones con China. Uruguay se asocia con la potencia en ascenso. El gobierno mira hacia el futuro. La ley de zonas francas abre un espacio de modernidad. Se cambia la estructura productiva del país con nuevas inversiones. Nace la ley de forestación, el plan lechero. Se crea el INAVI para reconvertir la vitivinicultura nacional. Se levantan silos en los puertos. Se inauguran las nuevas rutas de acceso a Montevideo. Se pone en marcha la integración. Raúl Alfonsín, José Sarney y Julio María Sanguinetti echan las bases de lo que será el Mercosur. En nuestros ideales, los pueblos del Uruguay y la Argentina, sino también los gobiernos, porque vivimos en las instituciones de la democracia. Argentina sufre las sublevaciones carapintadas. En Uruguay, la amnistía de los militares es plebiscitada el 16 de abril de 1989 y ratificada por clara mayoría. El pueblo uruguayo reitera su voluntad de concordia cívica. La democracia no es solo libertad, también mejor calidad de vida. Baja la mortalidad infantil, baja la pobreza, sube la masa salarial. El cambio en paz culmina. El último domingo de noviembre, como siempre en la historia, se elige un nuevo presidente y el Palacio Legislativo vuelve a vivir la fiesta de la democracia. La banda presidencial cambia de mano y en este caso también de partido. Un nuevo tiempo está abierto. Son 25 años de democracia. Un momento histórico para valorar lo realizado. Y es verdad que el Estado uruguayo hoy está intacto, íntegro y más firme que nunca. Y que el Estado uruguayo hoy es profundamente demócrata. Y que el Estado uruguayo está asentado en el consentimiento del pueblo, que lo ha expresado a través de una campaña electoral y a través de un voto, que fue un voto por la unidad, que fue un voto por la paz, que fue un voto por la libertad y que fue un voto por la democracia. Son 25 años de cambio, 25 años de paz. Invitamos entonces a hacer uso de la palabra a quien fue presidente de la República Oriental del Uruguay en los periodos de 1985 a 1990 y de 1995 al 2000, el doctor Julio María Sanguinetti. Señor Presidente de la República, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, señores expresidentes, titulares de los partidos, señores ministros, ciudadanos. Nos ha convocado hoy la historia,
no solo la memoria, porque acá estamos presentes muchas memorias, y la mayoría de ellas diversas. La historia es la sumatoria de todas esas memorias, la conjunción armónica de todas esas diversas memorias que son las que hacen la sustancia, el transcurso real de una visión histórica. Y nos ha convocado porque la historia es ese ejercicio de razón, pero también una emoción, como acabamos de vivirlo en estas imágenes, que nos recuerdan aquel día de marzo del 85 en que aquí en este recinto el maestro Hugo López dirigió a la Orquesta Sinfónica para tocar el himno. Adentro estaba el mundo, presidía la sesión el doctor Valle. Estaban desde Felipe González hasta Raúl Alfonsín, desde el secretario de Estado Schulz al líder de la revolución sandinista, en uno de los últimos enfrentamientos de una guerra fría que poco después terminara. Eran momentos, sin duda, de reconciliación, de mirada hacia el futuro, de enorme compromiso y responsabilidad para quienes asumíamos entonces aquel mandato. Pocos días después asumió José Sarney, en difíciles circunstancias, la presidencia del Brasil. Comenzaba una oleada de democracia. Para nosotros no había sido fácil llegar a ese día. El año 80 fue el plebiscito, que aquí se ha señalado, el 82 la interna, el obelisco, las negociaciones, las idas, la venida, los acuerdos, las discrepancias. Pero ese 1 de marzo del 85, como hoy, estábamos todos los partidos, estábamos todos los poderes y estaba el voto ciudadano legitimándonos. Comenzaba una oleada de democracia en el país y en la región. Era una oleada de democracia. Los 70 habían sido años de dictadura. En ese momento la región comenzaba a vivir la democracia. Primero Argentina, luego nosotros, a los pocos días Brasil, más tarde Paraguay, luego Chile. Y esa oleada de democracia fue generando vínculos cada día más fuertes y una presencia de la región en el mundo. Teníamos en aquel momento la crisis de la deuda externa, que arrancó de la quiebra del default de México. Teníamos una crisis política en Centroamérica que amenazaba abrir otro Vietnam. Ahí nacieron el grupo de Contadora, el grupo de Cartagena, para manejar la deuda y para contribuir a la paz en Centroamérica. Y lo hicimos mancomunadamente los tres países, la Argentina, el Brasil y el Uruguay. Luchamos codo por codo en esos años, juntos por todos esos objetivos. Y echamos así las bases de una integración que resolvimos que íbamos a impulsar conjuntamente los tres. Así fuimos avanzando y en el periodo siguiente, en el del doctor Lacalle, se constituyó el Mercosur. Pero a su vez eran tiempos muy difíciles económicamente. Lo era en la región, lo era en el mundo. El famoso deterioro de los términos del intercambio entonces era real. Los precios de las materias primas eran muy bajos, los intereses elevadísimos, la deuda externa un enorme peso. Cuando nosotros estábamos asumiendo acá el 90% de nuestras exportaciones estaba ya hipotecado, se puede decir, por el pago del servicio de ese año. Había caído 14% el Producto Bruto en los 2 años anteriores. Y hubo que sobrellevar una crisis bancaria que ya se cernía. Les confieso que estaba hablando en ese recinto de la democracia y cada tanto me venía un ramalazo del subconsciente expresando el temor de que al día siguiente no tuviéramos una situación bancaria inmanejable que nos comprometiera todo el edificio que se venía arquitecturando.
Felizmente, toda esa situación se dio, pero se dio de un modo que lo pudimos manejar y llevar adelante. Y como bien se ha dicho acá, crear las condiciones de estabilidad para poder seguir creciendo. Eran tiempos difíciles también, porque veníamos de pasiones, de confrontamientos, todos muy duros, muy severos. Y nosotros teníamos que manejarnos dentro de los códigos éticos que, como nadie, planteó Max Weber. La ética de la convicción, que nos lleva a cumplir nuestro deber y dejar libradas a Dios las consecuencias. La ética de la responsabilidad, que es la del estadista, que es la que nos impone atender las previsibles consecuencias de nuestros actos. Y así actuamos, con generosidad, buscando amnistía, buscando perdón, buscando mirar hacia adelante, poniendo toda la política económica y toda la política exterior al servicio de ese supremo objetivo, que era el de la reconstrucción de la democracia, el de recuperar las libertades en paz y que todos aquellos que habíamos estado enfrentados pudiéramos tener el mismo lugar bajo el sol. Y eso se hizo, y eso se fue construyendo. La vida nos ha enseñado la verdad de aquella frase de Enrique VI en el drama shakespeariano, cuando nos dice: la gloria es como un círculo de agua que se va extendiendo, que cuanto más se amplifica se va diluyendo hasta desvanecer. Y así es. La vida también nos ha enseñado que la única gloria posible en la acción cívica es la única que queda asociada a las instituciones democráticas. La única gloria posible del ejercicio cívico es ese. Y eso es lo que los partidos que aquí estamos y los gobiernos que aquí estamos en la región de Brasil, Argentina y Uruguay hemos respondido. Y eso es muy importante. Con una gran emoción recuerdo hoy a Raúl Alfonsín. Lo asocio a la presencia acá de nuestro amigo Sarney. Luchamos juntos, mancomunadamente 5 años. Y hoy podemos estar juntos de nuevo. Hoy podemos estar juntos de nuevo. Esos 3 gobiernos que luchamos entonces y todos los partidos políticos del Uruguay. Estamos aquí todos los presidentes y eso honra la cultura cívica y es el gran homenaje que le debemos a estos 25 años de paz, a estos 25 años de democracia. Ninguna cosecha puede ser más generosa para los devotos de la religión de la libertad. Muchas gracias. Los mismos esfuerzos por la reapertura democrática que vivió el Uruguay hace 25 años signaban también a los demás países de la región. Invitamos a hacer uso de la palabra al diputado nacional y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Argentina, el doctor Ricardo Alfonsín. Señor Presidente de la República, José Mujica, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores expresidentes, Presidente Sanguinetti, Presidente Lacalle, Presidente Valle, Presidente Vázquez, quiero agradecerles en particular al presidente del Partido Colorado, a Pedro Bordaberry, y al presidente Sanguinetti,
la invitación que me formularan para estar presente nada más y nada menos que en la celebración del 25 aniversario de la democracia recuperada en Uruguay. Además, compartir este encuentro con el presidente Sarney, de quien he heredado parte al menos del afecto y la amistad que tenían con mi padre. Para mí realmente, sinceramente, es un honor y me emociona estar presente en este encuentro. En primer lugar, por la importancia que desde el punto de vista político, moral y humano tiene para Uruguay la celebración del aniversario. En segundo lugar, por lo que representó la democracia uruguaya, la argentina y la brasilera respecto del proceso de democratización latinoamericano. Contribuyeron muchísimo las democracias uruguaya, brasilera y argentina a acelerar y consolidar el proceso democrático latinoamericano. Y en tercer lugar, aunque podría seguir mencionando razones, en tercer lugar, porque me conmueve realmente estar con amigos entrañables de mi padre, con el presidente Sarney y con el presidente Sanguinetti. Se ayudaron recíprocamente en sus países. Se ayudaron, colaboraron, trabajaron en conjunto, fueron muy solidarios. No solamente frente a los problemas que cada uno tenía que enfrentar en su propio país, sino que trabajaron en conjunto, como les decía antes, para generar las condiciones que nos permitieran ir extendiendo la democracia al conjunto de la región. Fueron importantísimas las cosas que se hicieron de estos tres países para democratizar Latinoamérica. Y seguramente los hijos de la democracia, los que nacieron en democracia, tal cual decía el presidente del Frente Amplio y tal cual señalaba el presidente Sanguinetti, tal vez ellos no tengan conciencia de lo difícil que fue consolidar las democracias en nuestros países y en la región. Tal vez como nos pasa con otras conquistas que a través de la política se han ido logrando con el correr de los años, no alcanzamos a valorar el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, a veces sacrificios supremos que hay detrás de cada una de esas conquistas. Digo, a veces me da la sensación de que los jóvenes, los hijos de la democracia no se dan cuenta de lo que fue, del esfuerzo que hubo que hacer. Muchos creían que era imposible en América y en Europa que se impusiera la racionalidad democrática en la región. Eran tantos los problemas que había que enfrentar, la violación de los derechos humanos, todo lo que había ocurrido con las dictaduras, las economías devastadas, conflictos sociales muy severos, políticos muy severos, un contexto internacional, como decía el presidente Sanguinetti, adverso, complejo, muy difícil, la economía en el mundo en recesión, las tasas de interés altísimas, nuestros productos no valían nada. Europa en aquellos tiempos registraba los índices de desempleo más altos del siglo XX. Teníamos que enfrentar muchísimas dificultades. Y sin embargo, en el marco de esas dificultades, se pudieron hacer las cosas bastante bien, como para que podamos decir hoy
que no existen más riesgos de desestabilizaciones institucionales en América Latina. Y en esta tarea, presidente Sarney, presidente Sanguinetti, y perdónenme la referencia que haga al presidente Alfonsín, también tuvieron ustedes muchísimo que ver. Yo no quiero extenderme porque no corresponde, además. Quiero decirle, presidente Sanguinetti, presidente Sarney, veníamos de la guerra y construyeron la paz. Veníamos de la desconfianza, de los conflictos en América Latina y construyeron la integración, sentaron las bases para la integración y la cooperación en América Latina. Veníamos de dictaduras muy violentas y construyeron la democracia. La democracia política, sí, la democracia electoral, la democracia formal. Ya hoy todos comprenden que la diferencia entre la dictadura y la democracia formal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero somos conscientes, y termino. Algunos dirán, bueno, sí hemos consolidado la república, las instituciones, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la democracia política, el derecho a elegir y ser elegido. Y con eso no alcanza. Y nosotros sabíamos que con eso no alcanza. Por supuesto que luchar por la república, el Estado de Derecho, el derecho a elegir y ser elegido, era luchar por valores que constituían un fin en sí mismos. Pero también esa lucha tenía un costado instrumental. Pensábamos que recuperado para el pueblo el derecho a elegir y ser elegidos, podríamos avanzar hacia la construcción de una América Latina más justa, más solidaria, más igualitaria y más libre. Y fuimos capaces entre todos, en circunstancias que muchos juzgaban tan adversas que harían imposible, decían, la consolidación de la democracia, la república y las instituciones en América Latina, fuimos capaces en esa circunstancia, entre todos, de recuperar la racionalidad democrática. La deuda que creo tenemos ahora hacia adelante, deuda con quienes construyeron la democracia en América Latina y deuda con el futuro, tiene que ver con la necesidad de construir una América Latina más justa, con mayores niveles de justicia social, como dice el texto del Partido Colorado. Una América Latina que sea capaz de salir del atraso, del estancamiento, de poner en marcha un proceso de crecimiento y desarrollo con equidad para aumentar los niveles de libertad y de igualdad con los que se hará posible que los miembros de la sociedad puedan vivir de manera más digna. Este es el nuevo desafío. Este es el desafío que tenemos las generaciones un poco más jóvenes, aunque no tanto, presidente Sanguinetti y presidente Sarney. Construir una América Latina más solidaria, más equitativa, más justa. Yo les agradezco otra vez a todos ustedes la posibilidad que me han brindado de participar de esta celebración y como argentino, presidente Sanguinetti, presidente Sarney, como argentino,
como radical también, y como miembro de la familia Alfonsín les agradezco a ustedes muchísimo por lo que hicieron por América Latina y la Argentina. Muchas gracias. Invitamos ahora al presidente del Senado de la República Federativa de Brasil, quien ejerció la presidencia de ese país en 1985 a 1990, el señor José Sarney. Señor Presidente de la República, Dom José Mujica, recordando su rica biografía marcada por lucha, sufrimiento, coherencia y patriotismo. Estimados amigos, Presidente Valle, Tabarés Vázquez, querido amigo Julio María Sanguinetti, señor Presidente Alberto Lacalle, también estimado amigo, cuya presidencia mantuve el camino permanente de la democracia en Uruguay. Señor diputado Ricardo Alfonsín, cuya presencia aquí, entre nosotros, me emociona por todos los motivos, incluso por traermos el recuerdo del gran estadista Raúl Alfonsín. Querido amigo, a quien tanto extraño. Señor senador Pedro Bordaberry, secretario general del Partido Colorado. Señor ingeniero Jorge Brovetto, presidente de la Frente Amplia. Señores ministros, senhores senadores e diputados, minhas senhoras e meus senhores, retorno a esta Casa Legislativa com uma grande emoção. Aqui estuve el 13 de agosto de 1985, durante mi primera visita oficial ao exterior, enquanto presidente do Brasil, hecho elocuente de la prioridad que atribuyo a las relaciones entre nuestros países. Y estar aquí, en este momento, tiene especial significado simbólico para mí. Abrir las ventanas del tiempo. Pensar, então, em nossos temores, em nossos avanços, em la realidade que hoje vivimos em um mundo melhor, y sentir que cada uno de nosotros ha puesto una piedra en ese edificio. Ayer celebramos los 180 años de la jura de la Constitución, monumento fundamental
de constitucionalismo uruguayo. Hoy, un cuarto de siglo de democracia, un Uruguay de paz, de reencuentro, de fraternidad y de ahorros de esperanza. Tengo inmenso orgulho de Uruguai, ejemplo de tradição democrática e de compromisso com o desenvolvimento e bem-estar de seus filhos, sua legislação pioneira a respeito do direito das mulheres, a visão de que o Estado deve estar mais comprometido com os pobres. A história e a cultura uruguaias são ricas em realizações que enaltecem Sudamérica. Não bastasse a grande